Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa que afecta, yo creo, que a la imparcialidad del propio tribunal. El tribunal sentenciador está compuesto por 5 magistrados, que fueron los que admitieron la causa cuando se remitió al Supremo, más dos magistrados más, total 7. La imparcialidad del tribunal queda, a mi modo de ver, severamente cuestionada por 2 razones. Primero, porque los 5 que lo admiten son los 5 que juzgan, con lo cual ya de alguna manera han prejuzgado un poco. Y en segundo lugar, porque ha habido un cambio, una innovación en el objeto del proceso. Me explico. Uh-huh. El objeto del proceso inicialmente era la nota informativa. El tribunal dice, no, la nota informativa no, pero sí que estos documentos que vienen anejos. Esto supone un cambio del proceso, sorprendentemente hecho por el tribunal, que admite la causa y es el que va a juzgar. Esto supone una iniciativa que lesiona, a mi modo de ver, de una manera grave la imparcialidad del tribunal. Hola, muy buenos días. Ayer conocimos la sentencia que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Una sentencia emitida en tiempo exprés, un 20N, día de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de un dictador. Es una sentencia tan histórica, nunca antes se había condenado a un fiscal general del Estado, como sorprendente. Se le condena sin que en el juicio se haya evidenciado ninguna prueba que sustente que fue el fiscal quien filtró el famoso correo. Así que habrá que esperar a conocer el contenido para intentar entender lo que ha pasado. Porque ahora mismo la sensación es que ha triunfado la mentira. Hubo quien mintió en relación con el caso de los delitos fiscales reconocidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y hubo quien intentó desmontar la mentira contando la verdad. Y ha ganado la mentira, reconocida en sede judicial ante los magistrados. Dijo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, que él puede mentir porque no es notario, solo un periodista que hace labores políticas. Y tan convincente debió ser en su argumento que los señores magistrados que han condenado al fiscal debieron concluir que eso es lo que los periodistas hacemos a diario, mentir. Habrá quien lo haga, pero no es el caso de ninguno de los compañeros que testificaron en el juicio, porque ellos sí hicieron bien su trabajo, investigar, hasta conseguir desmontar una mentira que Miguel Ángel Rodríguez coló donde él ya sabía que iba a colar. Es descorazonador para el oficio que aquellos que hacen bien su trabajo, respetando los principios de esta profesión y luchando por el derecho democrático de los ciudadanos a ser informados con veracidad, no encuentren en la justicia el acompañamiento indispensable en un Estado de Derecho. Leía el otro día a alguien que dignifica esta profesión como pocos, leía a Soledad Gallego Díaz, que escribía que el proceso contra el fiscal general del Estado era también un proceso contra el ejercicio de la profesión. Y hemos sido condenados. Veremos cómo se argumenta en la sentencia el menosprecio a la verdad de los periodistas que declararon que no fue el fiscal quien les filtró el correo. Ya lo habían hecho en fase de instrucción y el juez les ignoró. Pero el daño ya está hecho. Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira con ayuda de algunas instituciones políticas y de un sector de la judicatura. ¿Quién mintió? Y fue el origen de todo este caso, está celebrando hoy la sentencia. Se legitima una forma de hacer política y de hacer periodismo que socava los principios más básicos de la democracia. Claro, una de las claves puede ser que al final el motivo del juicio no sea tanto la filtración como la nota de prensa, pero la nota de prensa no era el motivo del juicio, ¿no? La nota de prensa ha entrado y ha salido. Estaba haciendo la goma durante todo el procedimiento. Es el origen del procedimiento, sí. Ángels. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite una querella por esa nota de prensa que presenta el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando el caso pasa al Tribunal Supremo, porque Álvaro García Ortiz públicamente se autoinculpa de todo lo que ocurre, como es aforado, el asunto pasa al Tribunal Supremo, la Sala de Admisiones dice que se ha superado aparentemente, y este detalle esta es la palabra, aparentemente, la actividad delictiva de esa nota de prensa, que aparentemente no revelaba información que no debiera de revelar. ¿Qué pasa? Que durante la instrucción el juez Ángel Hurtado fija el objeto del procedimiento ante las continuas preguntas por parte de las defensas. En un interrogatorio al teniente fiscal Diego Villafañe, como investigado, fija el objeto del proceso. Y Ángel Hurtado dice, estamos investigando 3 cosas. La publicación de la denuncia contra Alberto González Amador en el diario.es, estamos investigando la filtración del correo electrónico en el que admite los delitos fiscales a la cadena SER y además estoy investigando la nota de prensa. Y después, en el auto de apertura de juicio oral, es donde finalmente
finalmente Ángel Hurtado dice que en unidad de acto el fiscal general del Estado filtra primero el correo electrónico y después elabora una nota de prensa de desmentido que también es delictiva. Es más, el abogado de Alberto González Amador llegó a decir que era delictiva por sí sola, y eso a las defensas los volvía locas, porque no sabían si se tenían que defender de una cosa o de otra. Quiero recordar, ayer lo escuchamos, no sé si después lo podremos escuchar, pero ayer escuchábamos al abogado de García Ortiz que decir, mire, perdone, pero ¿de qué nos estamos defendiendo? Porque no tengo muy claro de qué nos estamos defendiendo. Y la Fiscalía en el mismo sentido, Ángels, decía, no sabemos si nos tenemos que defender o no nos tenemos que defender de la nota de prensa, pero Iñaki Ocio fue gráfico, y porque además fue el último informe en el juicio, y dijo, bueno, voy a dedicar unos minutos porque aquí no sabemos si tenemos que defendernos o no tenemos que defendernos de la nota de prensa, pero lo que sí que es cierto, Ángels, es que las acusaciones, conscientes de que no había un solo indicio que pudiera vincular al fiscal general con el correo electrónico, con la filtración, que era lo que todos pensábamos que habíamos ido al Tribunal Supremo a ver, pusieron todos sus esfuerzos en la nota de prensa para tratar de conseguir esta sentencia condenatoria. De todas formas, se podrían haber ahorrado el juicio porque la nota de prensa ya asumió el fiscal que era responsabilidad suya. Él asumió que era responsabilidad suya, y la directora de comunicación reconoció que el fiscal le dictaba párrafos y que ella la transcribió. ¿Qué posibilidades, qué recorrido tiene el fiscal general para recurrir a la sentencia? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? Pues primero al Tribunal Constitucional, para lo que hay que presentar un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo, y después ya solo le queda la jurisdicción europea. Pero es verdad que ninguno de estos recursos, Ángels, son suspensivos. La condena a 2 años de inhabilitación empezará a contar desde el momento en el que se haga pública la sentencia con el voto particular, pero es que además Álvaro García Ortiz se va a tener que enfrentar a un expediente de expulsión de la carrera fiscal, porque una de las causas que prevé el estatuto para la pérdida de condición de fiscal es precisamente que te hayan condenado por un delito doloso. Paralelamente, el Gobierno ya ha activado el proceso para relevarlo del cargo. Y mientras no está inhabilitado porque no hay sentencia redactada, está como en funciones. Me lo preguntaba Estefanía justo cuando ha llegado y digo, pues ahora mismo no lo sé. O sea, la sentencia no es oficial, o sea, él sigue siendo fiscal general del Estado hasta que no se notifique íntegramente sentencia con el voto particular. Pero bueno, estamos hablando de que a finales de mes, principios de diciembre ya tendremos. O sea, en una semana y algo. Mañana Isabel Vega. Isa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hemos hablado de cuáles son los aspectos a los que puede haberse agarrado el Supremo para dictar este fallo condenatorio. No lo sabemos todavía, insisto, porque no tenemos la sentencia, pero estamos analizando a partir de esas 2 semanas de juicio en la que se presentaron los indicios y los relatos de las partes. Hay otros elementos, Isa, de los que quiero hablar ahora, esos elementos que durante el juicio se expusieron y que sirvieron a la defensa del fiscal general del Estado para que actuaran en su descargo. Sí, porque el caso, Ángels, es que, como comentabais, no había una prueba objetiva de cargo contra el fiscal general del Estado, sino un conjunto de indicios, como que la cronología de los hechos y las circunstancias les situaban filtrando ese correo para al día siguiente hacer una nota de prensa con él. Frente a esto, 3 periodistas declararon que tenían el correo antes que García Ortiz y otros 3 señalaron que conocían también antes su contenido. Esto era lo que concluía el abogado del Estado. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. También se le apuntaba por el borrado de su correo electrónico y se evidenció en el juicio que cerró esa cuenta 2 meses después de las entradas y registros, así que no tendría nada que ver. Igualmente estaba señalado por el borrado de su móvil. De esto, la jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía dijo que había cambiado de terminal una vez al año desde que llegó al puesto. Pesaba además el testimonio de Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, pero ella no presenció esa supuesta filtración. Y por último, en cuanto a la nota de prensa, la defensa incidió en que eran 2 procesos autónomos. En Fiscalía se trabajaba para dar ese comunicado y rebatir el bulo, mientras al margen la prensa trabajaba para conseguir la noticia. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Era la pregunta clave que hacía en el juicio la teniente fiscal del Supremo y la respuesta de García Ortiz. Y sobre todo esto es sobre lo que han deliberado los magistrados que ahora le acaban condenando. Una pregunta, voy contigo, pero una pregunta, Pedro. Si al final el eje de la sentencia es la nota,
los secretos que se revelan, los datos que se revelan en esa nota, ¿no se habían revelado en la nota de la mentira que propaga Miguel Ángel Rodríguez, que ahora me salía? La investigación lo que ha salvado esa parte, esa filtración del propio Alberto González Amador, diciendo que cada uno es propio, dispone de sus datos como quiere. Entonces, no hay que investigar. O sea, yo puedo difundir mis datos, pero usted no. Y se centró en lo que está diciendo Víctor. O sea, el correo electrónico dice... El correo electrónico, Miguel Ángel Campos, avanza la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Y la nota recoge que en ese correo Alberto González Amador admite la comisión de 2 delitos fiscales. Y las acusaciones han pegado una frase a la otra para tratar de demostrar que se estaba revelando un secreto. Dejadme que salude a Joaquín Jiménez, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Primero la lectura que hace del fallo, que no de la sentencia, que es lo que estábamos hablando aquí, que estamos especulando porque no conocemos en qué se basa ese fallo. Pues efectivamente, un fallo vale lo que valga su fundamentación. No conocemos la fundamentación. Lo que es evidente es que un fallo no puede justificarse en un acto de fe, en la creencia de un poder más o menos divino o mágico que determina quién es el autor y quién no es. Vale lo que valga su motivación. Y esa motivación hay que extraerla de la prueba que se haya practicado, bien durante la instrucción y sobre todo en el fallo. Perdón, en el plenario. Sí. De momento, una cosa que quedó clara, yo creo, durante el juicio, es que una prueba de cargo no existía. ¿Dónde puede estar entonces el eje? Aquí hablábamos si es la nota que sacó la Fiscalía. ¿Puede ser ese el eje de la argumentación? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa que afecta, yo creo, que a la imparcialidad del propio tribunal. El tribunal sentenciador está compuesto por 5 magistrados, que fueron los que admitieron la causa cuando se remitió al Supremo, más dos magistrados más, total 7. La imparcialidad del tribunal queda, a mi modo de ver, severamente cuestionada por 2 razones. Primero, porque los 5 que lo admiten son los 5 que juzgan, con lo cual ya de alguna manera han prejuzgado un poco. Y en segundo lugar, porque ha habido un cambio, una innovación en el objeto del proceso. Me explico. Uh-huh. El objeto del proceso inicialmente era la nota informativa. El tribunal dice, no, la nota informativa no, pero sí que estos documentos que vienen anejos. Esto supone un cambio del proceso sorprendentemente hecho por el tribunal, que admite la causa y es el que va a juzgar. Esto supone una iniciativa que lesiona, a mi modo de ver, de una manera grave la imparcialidad del tribunal. Es decir, luego la prueba de cargo que se ha practicado en el plenario, pues fundamentalmente es 2. La prueba documental, que fue una pesca de arrastre de libro, francamente, la desproporción desborda todos los límites por todos los lados, y luego una prueba testimonial, de testimonios de periodistas relevantes que se acogen a su secreto, el secreto que está en la Constitución, en el artículo 25, que hay que desarrollarlo, pero de todas maneras el secreto existe. Sí. Y en segundo lugar hay alguna prueba de un testimonio de cargo de una persona que es la fiscal de la Comunidad de Madrid, que de una manera clara ha patentizado una enemistad anterior al proceso. Los testimonios no se cuentan, se pesan. Y un testimonio de una persona que de una manera clara ha acreditado una enemistad con el imputado, pues la veracidad de ese testimonio por lo menos es cuestionable. La de los periodistas, pues evidentemente ellos se han acogido a su secreto profesional, que tiene un valor constitucional, y si no se ha hecho uso, no se ha creído a esos testimonios, pues es que han mentido, y es muy fuerte decirlo. Habrá que ver, insisto, el fallo vale lo que diga la fundamentación. Se puede alegar el derecho a la privacidad cuando lo que se está haciendo es protegiendo una estrategia penal que está basada en una mentira. Vamos a ver, es que no entiendo la pregunta que me haces. Sí, todo esto surge por una mentira. Entonces, la aclaración de la mentira... Sí, ya te entiendo. Evidentemente, cuando hay un bulo acreditado
acreditado, tú tienes que desmontar ese bulo. ¿Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía General del Estado? Y lo tiene que hacer la Fiscalía porque es el garante del interés público, es un tema importante de sus legítimos derechos desde el propio estatuto. Ahora bien, para desmontar ese bulo hay que dar datos efectivos, hay que dar datos objetivos que acrediten que ese bulo es falso. Lo que uno no puede decir es que el bulo es falso sin más. No, entonces el fiscal, con buen criterio, acredita por qué ese bulo es falso y da una serie de datos. Que luego esos datos sean al mismo tiempo los datos reservados que han motivado la condena, pues es que es una contradicción. ¿Cómo se va a desmontar? ¿Qué distinción hay entre la nota que acredita una falsedad y los propios datos que acreditan que eso ha sido falso? Es que es un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Yo de verdad es que, en fin, no entiendo, porque es que además, en fin, de las dudas no puede surgir una certeza. Aquí estamos perdiendo esa sentencia. Sí. No, que estábamos perdiendo la conexión. Me decía, de las dudas no puede salir una sentencia. Una certeza, perdón. De las dudas no puede... no puede salir una certeza. Y una reflexión más. Si el fiscal general hubiera dimitido a lo largo de la instrucción, ¿se hubiera dictado sentencia condenatoria? Yo dejo la pregunta ahí. Pues Con la pregunta ahí. Con la pregunta ¿Sí? Con la pregunta nos vamos a quedar porque vamos teniendo problemas con la conexión, pero ha dado claro la explicación y la visión de Joaquín Jiménez. Magistrado, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego.